buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. Hay 100 buques ya, dando la vuelta por el Cabo de Nueva Esperanza. El mercado está así, enseguida le vamos a echar un vistazo. La Reserva Federal sigue intentando echarle gasolina a esos retrocesos, a esas bajadas de tipos de interés que va a haber a partir del próximo año. El mercado sigue pensando que va a ser en marzo, a pesar de que la Reserva Federal empieza a hablar de que dentro del clima de visualización de los datos, cualquier bajada de tipos se aproxima más hacia junio. Pero el mercado está donde está. Y está muy pendiente, entre otras cosas, de que los precios se puedan disparar. Ahora vamos a mirar al crudo, enseguida vamos a mirar al petróleo y vemos también esos movimientos que siguen poco a poco goteando al alza, al calor de lo que se viene a causa de lo que estamos viviendo en el Mar Rojo, que son, y venimos toda esta semana con este asunto, bueno, pues movimientos trascendentes. No porque los hutíes en Yemen, los mal llamados rebeldes hutíes, estén bombardeando numerosísimos cargueros, petroleros o buques comerciales. No tanto por eso, como por el hecho de que eso está generando una alerta. Y si ya son 100 los buques que se van hacia abajo, quiere decir que por el canal de Suez, para que se hagan una idea, pasan unos 50 al día. Quiere decir que ya hay dos que están eligiendo 2 días de totalidad de buques que en vez de pasar por allí van a ir por el Cabo de Nueva Esperanza. Entre 2 y 4 semanas, depende del carguero, del buque, de la capacidad de retraso van a tener esos envíos. Algunos de los productos que van dentro puede que incluso se ponga malo. Otros de los productos lo que van es a ser más caros. ¿Por qué? Porque el flete, el transporte, de repente, en lugar de cruzar rápidamente, tiene que dar una vuelta importante. Ahora vamos con eso, 100 buques varados. Antes, si me permiten, ha terminado hace apenas nada la edición número 50 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Les ha costado 3 días, pero han conseguido llegar a un acuerdo de minimísimos. Hoy el día va de eso, de acuerdo de mínimos. En Europa con la inmigración y la fiscalidad, que tela, y en la ONU el acuerdo minimísimo ha sido que se dice, cito textualmente el borrador, se pide una suspensión urgente de las hostilidades y permitir una entrega inmediata, segura y sin obstáculos de asistencia humanitaria. Incluso el propio Israel ha defendido una suerte de corredor a través de Chipre que permita la ayuda humanitaria en Gaza. Llevan 3 días con esto porque en realidad la resolución que se pretendía adoptar y que habían pedido distintos países cargaba duramente contra Israel. Y Estados Unidos no estaba en esto. Le han preguntado a Anthony Blinken, que hoy ha dado la que considera ha sido su última rueda de prensa del año, ha hecho sí balance y ha dicho que era la última vez que daba la rueda de prensa este año, así que entendemos que se va de vacaciones. El caso es que el secretario de Estado norteamericano le han preguntado por esto y le han dicho, oiga, que ha descafeinado mucho, pero mucho, lo que venía siendo la resolución que se quería y la que al final ha terminado siendo. Pero es que esa doble moral habitual de la ONU se debe sobre todo, y muy a pesar de este señor de aquí, de Antonio Guterres, se debe sobre todo a los puntos tan diferentes entre unos socios y otros dentro de esa Naciones Unidas, de esa organización. Porque si bien es cierto que se puede estar de acuerdo en el fondo de muchas cuestiones, es raro que el enfrentamiento geopolítico que muchos de ellos tienen les lleve a estar de acuerdo en algo. Era evidente que Estados Unidos no iba a permitir que hubiese una declaración unánime desde Naciones Unidas cargando contra lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza. Sin entrar en el fondo, insisto, no, sin tomar partido. Era evidente, Estados Unidos ya boicoteó una resolución en la misma línea, la vetó, no boicoteó, vetó una línea, una resolución en este sentido, y ahora ha conseguido descafeinar otra hasta que solo se hace que se han eliminado las palabras de alto el fuego incluso. O sea, ya ni siquiera pone alto el fuego en la petición de la ONU. Ya ni siquiera, la ONU ni siquiera pide ya un alto el fuego por unanimidad. Solo la suspensión urgente de las hostilidades. Claro, con esto puede estar de acuerdo cualquiera. Porque si le preguntas a, digamos, la parte de aliados con la que cuenta Israel, quieren una suspensión de las hostilidades para negociar. De hecho, el propio Isaac Herzog, el presidente de Israel, viene advirtiendo a lo largo de estos últimos 2 días, hoy lo ha vuelto a hacer, de que quiere una pausa, un freno, un alto el fuego, pero no llamándolo alto el fuego, sino una suspensión urgente de las hostilidades para volver a negociar el intercambio de rehenes. Le ha dicho jamás que no.
Han contestado que no va a haber nuevamente una pausa, a menos que sea definitiva, y que por lo tanto no parará para liberar rehenes y que luego continúen las hostilidades. Claro, Hamás también estaría a favor, bueno, que no puede estarlo, igual que Israel en esta parte de la resolución, pero los aliados de uno y otro, o de Irán si se quiere, estarían a favor también de la suspensión urgente de las hostilidades, como dice la resolución. Pero claro, es que eso puede ser un pausa inminente, inmediata y urgente, momentánea para el tema de los rehenes, o puede ser una absoluta, un alto el fuego, pero que no lo han llamado alto el fuego. Entonces todo el mundo va a estar de acuerdo con la suspensión urgente. ¿Para qué? Ahí ya vamos a entrar en una dicotomía importante. Pero inicialmente, con una suspensión, estamos todos listos. De hecho, Anthony Blinken ha dicho que ellos no han boicoteado nada, que no han vetado nada y que se sale a esta resolución con algo que cree que es muy bueno, que es promover la ayuda humanitaria, que ha dicho Anthony Blinken, siempre he estado por la labor de promover la ayuda humanitaria desde el 7 de octubre, desde los atentados del 7 de octubre. Yo fui de los primeros en visitar, ha dicho Blinken, Israel, y fui de los primeros en ponerme de su lado, en entender lo que estaba ocurriendo, en lamentar los atentados, y por supuesto, de los primeros que abogó por la ayuda humanitaria y que habilitó también la posibilidad de que se abriera el paso de Rafah con Egipto, que ha dicho Blinken, es insuficiente, pero era un paso. Entonces, de repente Estados Unidos se ha colocado como en el adalid de la ayuda humanitaria, cuando la realidad es que se ha suprimido incluso la expresión alto el fuego de la resolución de Naciones Unidas. Por cierto, que como ven aquí, el propio Anthony Blinken se ha referido también a la ayuda que no dan a Zelensky. Ayer Volodymyr Zelensky lamentaba que no le llegara ayuda, decía todavía hay una posibilidad, hay una esperanza, espero que no nos dejen caer, dijo. Hoy Anthony Blinken ha venido a decir que no depende del gobierno y que el gobierno tiene las manos atadas. Le ha vuelto a echar la culpa a los republicanos. Ahora vamos con eso, por cierto, que hay un fallo histórico contra Donald Trump en Colorado, pero le ha vuelto a echar la culpa a los republicanos y ha dicho que no tienen una olla, un caldero de oro, ¿no? En esa referencia tan irlandesa de los famosos duendes, los leprechauns, y el caldero de oro venga a salir, ¿no? Dice, nosotros no tenemos ese caldero y por lo tanto no podemos estar dando dinero constantemente, necesitamos, a través de unas reglas, poder habilitar esos envíos de dinero, esa ayuda, esas compras. Y claro, los republicanos no nos dejan. Eso dice Anthony Blinken, que por cierto también ha dicho, igual que ha dicho todo esto, ha reseñado que la ayuda, en una especie de acto patrio, la ayuda que le dan a Ucrania está muy bien porque en realidad se queda en Estados Unidos. Lo ha dicho él, ¿eh? Dice, lo bueno es que nosotros habilitamos N 1.000 millones, ha hablado de hasta 70.000, pero se ha ido, o sea, ha hablado de 110, 120, pero 70.000 en la parte que se ha enfocado con Ucrania, y dice, no los damos, sino que se utilizan para comprar una serie de cuestiones aquí, que fabricamos aquí, que se hacen aquí, que luego se exportan allí. Eso genera, a su vez, un movimiento laboral y económico en Estados Unidos. O sea, ha contado toda la película, la verdad, Anthony Blinken, que efectivamente ha hecho un balance del año 2023, donde ha dicho, entre otras muchas cosas, que han obligado a Rusia a salir del Mar Negro, que están ayudando y mucho a Ucrania en este sentido, junto a los socios europeos, y que ya veremos cómo termina todo esto, pero que su intención es intentar, al hilo del que yo les decía también de ese oro de Ucrania y de la desazón de Zelensky, su intención es lograr un nuevo acuerdo con los republicanos cuando arranque el año. La realidad es que cuanto más nos metamos en el 2024, menos opciones va a haber, porque los republicanos tienen en esto parte de la carrera electoral. El salirse de esas guerras es para los republicanos un punto importante. Sorprende, porque en Estados Unidos normalmente la política corría al revés, con las guerras de unos y otros. Pero la realidad es que los demócratas también han metido a Estados Unidos en numerosas guerras. Y en estas, lo que está ahora diciendo la administración Biden es que no están. No están en Israel, no están en Ucrania. Y con eso, y el cambio de parecer para con el dinero que le llegaba a Ucrania, pues se hace uno una idea de por dónde va a ir la estrategia de Joe Biden en la carrera demócrata para revalidar la presidencia del Ejecutivo en Estados Unidos. Claro, la carrera republicana va en la otra dirección, en la de esta guerra es absurda, nos está costando dinero, va contra nuestros intereses. Otra cosa será lo de Israel, donde no parece haber fisuras en cuanto al apoyo de Estados Unidos, digo, a Israel. Ahora bien,
les decía, importante lo que ha ocurrido con Donald Trump. Un juzgado de Colorado, el Supremo de Colorado, ha emitido hoy un fallo que no tiene ningún precedente en la historia de los Estados Unidos. Han apelado a lo que es la enmienda 14 de la Constitución estadounidense, que en concreto prohíbe a las personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular. Es decir, que estarían prohibiendo de facto a Donald Trump presentarse a las próximas elecciones porque no pueden, insisto, según esta... no podrían ocupar un cargo de elección popular, es decir, no puede presentarse. Dice el documento que no se ha llegado a estas conclusiones a la ligera. De hecho dice que son conscientes, textualmente dice el texto del Supremo en Colorado, somos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones que tenemos delante y también somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley sin miedos ni favores y sin vernos arrastrados por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar. Desde Florida se ha pronunciado Ron DeSantis. No lo ha hecho todavía Donald Trump, pero Ron DeSantis ha dicho que es una decisión basada en fundaciones legales espurias. Nikki Haley dice también que no necesitan que los jueces tomen esas decisiones, sino los votantes. Es decir, toda la parte republicana prefiere intentar combatir, en el sentido más diplomático de la palabra, o hacer frente a Donald Trump en unas primarias, que el juzgado intente limpiar eso y quitarlo de en medio. Es un paso importante. Parece poco probable que esto al final vaya a llegar a puerto sin algún tipo de recursos y Donald Trump no se pueda presentar, pero existe la posibilidad. O sea, se acaba de abrir esa posibilidad. Donald Trump evidentemente argumenta que él, y era el argumento que también viene llevando en distintos procesos que tiene abiertos, que él no está participando en ninguna insurrección. Pero cuidado, porque esto abre una espita importante. Y seguramente, de puertas para afuera, todo el mundo dirá, no hombre, hay que intentar combatir a Donald Trump en una carrera electoral, no puede ser así. Pero de puertas para adentro, más de uno se alegrará de no tener que verse con el multimillonario en una carrera electoral. Ya sea en primarias, ya sea después, si es que ganara las primarias, que de momento por intención de voto, parecía que eso iba a ocurrir. Si me permiten, saltando de aquí, todavía con algo que tiene que ver con Estados Unidos, es la última acusación que se hizo sobre el atentado que hubo contra un líder sikh en Estados Unidos. Dicen las fuerzas de seguridad de Estados Unidos que por parte de India. Hoy se ha pronunciado al respecto Narendra Modi, el primer ministro indio, ha respondido por primera vez a esas acusaciones de complot, de asesinato indio en Estados Unidos. Dice que va a investigar cualquier evidencia, que algunos incidentes no descarrilarían los lazos entre Estados Unidos e India, también ha dicho. Es decir, lo vamos a investigar todo, nosotros protegemos el Estado de Derecho y es evidente que cualquier ciudadano puede ser investigado, no tenemos preferencia por nadie. Es verdad que somos conscientes, ha dicho Modi, de que hay una serie de personas, dice, extremistas, personas que lideran grupos extremistas y que están basados, que están afincados en el extranjero. Pero dice que si un ciudadano suyo ha hecho algo bueno o malo, están dispuestos a investigarlo porque el compromiso con el Estado de Derecho, dice Modi, es absoluto. Pero también dice, insisto, y esta es la perla que deja caer, que en todo caso algunos incidentes no van a descarrilar los lazos que hay entre India y Estados Unidos. Y hasta aquí el asunto diplomático de India, que ha tenido esta y ha tenido la de Canadá, donde sí que se asesinó a un líder sikh, que están perseguidos precisamente como terroristas en India, y decía las fuerzas de inteligencia, el Servicio de Inteligencia de Canadá, que también había sido por orden del gobierno de India. O sea, fue una acusación bastante dura y llevó a un problema diplomático importante. Pero dice Modi, con respecto a Canadá no se ha pronunciado. Tuvieron ya su diatriba y ahí se quedó. Y con respecto a Estados Unidos, de repente, bueno, lo estamos investigando, pero esto tampoco nos va a dificultar los excelentes lazos que estamos teniendo ahora con Estados Unidos. Y dos asuntos más, uno en Europa y otro en Argentina. Bueno, en Europa una doble vertiente. En la parte que compete a Reino Unido, Irlanda hoy ha decidido denunciar a Reino Unido
En concreto por esa, en su momento, la llamada Trouble Law, la ley de los problemas, que es como se vino a llamar al acuerdo que había para frenar, dentro del acuerdo de Viernes Santo, que terminó con las hostilidades, vamos a llamarlo así, entre norirlandeses, unionistas e irlandeses, lo que terminó siendo un proceso de paz. Evidentemente tuvo al Ulster por un lado y a Belfast por el otro, pero se llegó a esa ley de los problemas, traducido al castellano, en la que bueno, pues se intentaba que se restañasen las heridas, porque muchas de las personas que estaban ahí habían estado implicadas en asesinatos, en, bueno, en violaciones de derechos de uno y otro lado. Incluso se perdonaban, entre comillas, parte de esos delitos cometidos por el propio ejército, por ejemplo, de el IRA, la fuerza irlandesa, el ejército republicano irlandés, y también por la parte de los unionistas del Ulster y los militares, bueno, pues también se condonaba. De hecho, el problema que tiene ahora Irlanda es que cree que se están perdonando muchos abusos sobre los irlandeses, sobre la parte, digamos, que le toca a Belfast. En concreto ha dicho, bueno, Irlanda va a iniciar ese caso contra el Reino Unido, ya se lo digo, va a denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque Reino Unido ha transformado finalmente esta legislación y la quiere cerrar el gobierno de Sunak ofreciendo una amnistía para todo aquello que bueno, conllevó disturbios en Irlanda del Norte, que fueron casi 30 años de protestas. Dice el ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Michael Martin, que lamenta mucho que nos encontremos en una posición en la que haya que tomar esta decisión de denunciar al Reino Unido, pero que lo hacemos porque la ley de problemas de Irlanda, es el Travel Law que les digo, que se ha firmado en 2023 y que venía siendo un trabajo constante desde hace muchos años, lleva solo 2 meses en vigor, por cierto, desde septiembre. Dicen que es incompatible con las obligaciones del Reino Unido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque lo que consideran es que en su momento se estaban iniciando unos procesos judiciales de uno y otro lado, y es verdad que había bueno, cierta connivencia para evitar problemas entre uno y otro, pero la realidad es que se juzgaban los casos, y con esta ley dice que la amnistía en realidad no juzga a todos por igual, porque ya para los irlandeses hay mucha cosa juzgada, y el gran meollo de esta ley nueva, por si se lo están preguntando, es que introduce un asunto que dice que cualquiera que luego colaborase con el Ejecutivo, entonces también se verá amnistiado. Y esto es un problema. Dicen desde Irlanda del Norte, o sea, desde Irlanda, porque creen que desde Irlanda del Norte se utilizó mucho esto y porque informar a quién. Entonces de esa amnistía solo se está beneficiando un bando. Y de ahí esa denuncia. Por cierto, que les decía yo, no es el único problema en Europa. Se ha cerrado hoy un pacto, un acuerdo, por fin, sobre la famosa crisis migratoria. Se está logrando un acuerdo de mínimos, si me permiten. Un escasísimo acuerdo sobre una revisión de las reglas para abordar las crisis de inmigración. Quieren agilizar los procedimientos de asilo e impulsar el retorno de personas que no logren obtener el derecho a permanecer en el bloque. Margaritis Schinas, el vicepresidente de la Unión Europea, que es quien por cierto se encarga de las cuestiones migratorias, ha dicho que finalmente Europa cumple con la migración, que ha sido un largo camino hasta llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado. Y que el acuerdo se ha cerrado después de 2 días, por cierto. Aún tiene que ser aprobado formalmente por los distintos grupos y en las próximas semanas será necesario resolver una serie de detalles técnicos. Y tanto. Vamos a ir a este asunto. Lo que quiere hacer Europa es agilizar el hecho de que quien Europa no quiere que esté, se vaya. Inmigración ilegal, ya saben que la inmigración por motivos económicos no es inmigración. Si no tienes trabajo y estás inmigrando, allí hay un problema. Pero es que además la inmigración está generando problemas internos de convivencia a distintos países. Y cada uno está resolviéndolo como buenamente puede. Emmanuel Macron ha votado una ley en la que su socio, para sacar adelante, por ejemplo, la ley de inmigración, y esta no hablo del pacto común, que ya les digo que ha sido muy de mínimos. Pero es verdad que se hace para que, o sea, personas muy concretas que no tienen derecho a asilo, que no consiguen acreditar refugio, etcétera, 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 sí que sean, bueno, pues llevadas hacia terceros países con bastante más agilidad. Pero son casos muy concretos. Hacia casos mucho más exagerados se está moviendo Reino Unido, se está moviendo Francia, les decía yo, votó con Marine Le Pen, nada menos, Emmanuel Macron, ya se lo decíamos ayer,
y tiene a 6 ministros en el alero. Ayer decidieron que de momento no van a dimitir por si pueden hacer algo para modificar la ley y echar para atrás lo que acaba de hacer Macron. 6 ministros de su propio gobierno, que consideran que lo que está haciendo Emmanuel Macron ronda la violación de derechos humanos, como le ocurre a Rishi Sunak en Reino Unido, con esos acuerdos de envíos hacia Ruanda, donde tiene otro buen jaleo y donde vamos a ver si se queda corto le echan o si se pasa le echan. El equilibrio que tiene que hacer Sunak es importante. Luego está Meloni, que está haciendo mejor equilibrio porque sobre todo tiene al resto de Italia detrás. Digan lo que digan, incluso los más anti-Meloni se están poniendo de perfil para no salir en la foto y luego poder quejarse, pero que esté ya aprobado, porque efectivamente en Italia tienen como bastante más avanzado ese cambio, esa reforma de inmigración que les va a permitir enviar al resto de países europeos, no solo fuera, al resto de países europeos, a todos estos refugiados que llegan. Entonces, los que cumplan parte de las cuotas los envían a Europa y los que no, están llegando a acuerdos con terceros países para enviar allí a esos migrantes ilegales, que entienden en Italia que son. Y luego está Geert Wilders en Países Bajos, que directamente quiere aprobar una serie de cuestiones con bastante mayor rotundidad. Él, bueno, se ha declarado islamófobo abiertamente, etcétera, y quiere que haya una serie de prohibiciones en el país, más allá incluso de las propias leyes de migración que también va a modificar. Pero insisto, la presidencia de Europa en el Consejo Europeo se cierra con acuerdo de esto y acuerdo económico. Ahora vamos con eso. Antes, si me permiten, ya hay las primeras protestas en Argentina contra Javier Milei. Hoy, dentro de unas horas, se van a presentar las famosas 300 páginas de desregulación económica. Vamos a hablar de ello porque ya hay vídeos, ya se han filtrado algunas de estas noticias y enseguida vamos a conectar con Argentina para tratar este asunto. Pero esto, hoy ha dicho Milei que el que proteste no cobrará subsidio. Y evidentemente toda la hora del Frente más Popular, digamos, o Frente Obrero, si quieren, de Argentina, se ha lanzado a la calle directamente. Y esto que están viendo ustedes aquí, esto de aquí, está siendo en directo ahora mismo. Vámonos hasta allí, vámonos hasta Argentina. Permiso a la prensa, por favor, ¿nos dejan trabajar? Estamos todos trabajando. Permiso. 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 Vamos avanzando. Permiso. Ahí nomás. Voy a buscar. Bueno, ahí están viendo esas protestas en Argentina, primeras protestas que hay ya contra Javier Milei, primeras protestas contra esas decisiones que se están tomando en el gobierno de Milei por parte de Luis Caputo también, entre otras muchas cosas, pero sobre todo por lo que hemos visto en el día de hoy, que es como
se decía directamente que quien se ponga a protestar, a huelgas, etcétera, no cobra subsidio y ya está. Así que se han lanzado, insisto, a la calle, pues como ven ahí, prácticamente todos. Oye, se han pronunciado al respecto también, esta es la primera gran manifestación a la que se enfrenta Javier Milei. Sobre todo son organizaciones sociales, miembros del partido de... Bueno, la parte más peronista, quienes están protestando con esto. Se ha pronunciado Patricia Bullrich, por cierto, la encargada de seguridad, y ha dicho que en realidad todo lo que está pasando aquí, en buena medida, está siendo instigado políticamente. Porque no tiene mucho sentido una protesta masiva de este carácter contra medidas que todavía ni se han tomado, con una persona que lleva en el cargo 10 días. Como nombrado oficialmente, y que ni siquiera ha llegado a anunciar las medidas. Pero es verdad que está habiendo grandes empujones entre manifestaciones, entre la policía, como están viendo. Tanto Milei como Bullrich están en el departamento de la Policía Federal, esperando y observando este tipo de protestas. Y la cara visible de todo esto, digo, de estas protestas que estamos viendo hoy, es el líder de Polo Obrero, Beliboni, que es quien en realidad ha dicho, bueno, ha dicho incluso que es quien pone el cuerpo. O sea, él ha dicho que el operativo que les han puesto alrededor, que creo que podían verlo, no sé si siempre lo podían ver antes, bueno, se ve claramente, si miran a los laterales de la manifestación, se ve un operativo policial inmenso. Y estaban viendo antes cómo estaban atravesando a sus policías, con esos empujones, etcétera. Dice Beliboni que es un operativo digno de una guerra. Es marcha del 20 de diciembre, insisto, manifestación, primera protesta callejera masiva y clara contra Javier Milei, apenas 10 días después de que haya asumido el cargo. O sea que, no, insisto, sin que le haya dado tiempo a mucho, pero cree también Milei que esto se debe sobre todo a este asunto del subsidio, de la falta de subsidio, de la parte de las medidas que ha anunciado, ¿no? Porque Milei, dentro de todo el paquete que ha anunciado, una de las ideas es intentar fomentar el empleo y fomentar el trabajo, y lo hace de forma, bueno, pues para unos muy agresiva, para otros el asunto de la libertad, etcétera, etcétera. La realidad es que no está sentando bien a todo el mundo, y Beliboni, desde Polo Obrero, es quien está encabezando todo esto, pero como les digo, la propia Patricia Bullrich, en su momento en el gobierno de Massa, hoy en el gobierno de Milei, dice, estamos poniendo unos controles fortísimos. Bueno, de hecho, ahí los tienen. Les decía yo, ahí lo tienen, en todo el lateral. Dice Beliboni que son dignos de una guerra. Bueno, el caso es que Bullrich dice que esto evita piquetes, y que esto lo que hace es que no esté habiendo piquetes en ninguna zona, y que se evite el colapso en la ciudad. Ha dicho Bullrich que es importante que esto no vaya a más. Vamos a ir enseguida, insisto, hasta Argentina. Vamos a comentar esto que está pasando, que no es poco. Es un día, quizá el primer día clave de Milei en el gobierno. Insisto, ni 10 días. Esta noche va a anunciar las famosas medidas de desregulación económica. Les vamos a contar en qué consiste, pero de primeras ya les decimos, masiva protesta. Fíjense el despliegue, que es casi la mitad de la protesta. Fíjense todo el despliegue que hay aquí, cómo están acordonados perfectamente todos los manifestantes para evitar precisamente que esto se convierta en piquetes que puedan cortar la parte de la Florida, la Diagonal, etcétera, en la propia capital argentina. Bueno, con todo esto es uno de los asuntos, sin duda, mezcla de lo económico y lo geopolítico. Está moviéndose Argentina, y de qué manera, enseguida lo vamos a ver, insisto, y les vamos a seguir contando todo lo que allí pase con estas manifestaciones en directo aquí en Negocios Televisión. Pero les contamos también una última cuestión, es que se ha cerrado un pacto en lo económico para la reforma de las reglas fiscales en Europa. Pacto por el que la todavía vicepresidenta económica del Ejecutivo en España estaba particularmente contenta. Unas reglas fiscales adecuadas para el siglo XXI, más claras, más realistas, que garantizan las necesarias inversiones y reformas en esos ámbitos estratégicos clave para el futuro de Europa, y todo ello hace que sean unas reglas más creíbles y más fácilmente aplicables. Bueno, habla de unas reglas fácilmente aplicables, habla de muchas cosas. La realidad es que el acuerdo es muy chiquitito. Quiero decir,
se pretendía que fuera mucho más ambicioso y no lo ha sido. Hay un acuerdo para las normas de gasto famosas, para esas reglas de gasto y del déficit, que si quieren, pues mire, se logra un equilibrio entre lo que quería la Comisión, de dar a los países más endeudados más margen, y lo que querían algunos otros, como Alemania, que lo que pedían era solicitar que esto no se pusiese en marcha, sino que hubiera un ritmo mínimo de reducción de la deuda. Es decir, que usted pueda gastar, sí, pero mínimo porcentualmente tiene que ir reduciendo la deuda año a año en tanto. Bueno, finalmente este pacto de estabilidad y crecimiento se va a aplicar a partir del próximo año, después de haber sido levantadas, porque ya saben que durante la pandemia, en la época COVID, esto saltó por los aires y el personal se endeudó todo lo que pudo. Claro, ahora le han puesto un tope a todo en el entorno del 3%. Por ejemplo, para España es del 3%. Depende también del país, hay un cierto margen, depende de una serie de indicadores económicos, pero es un acuerdo muy de mínimos, ¿eh? O sea, como volverlo a poner en marcha, es poco más o menos a lo que se ha llegado. Pero no hay un acuerdo nuevo sobre mejorar la capacidad de endeudamiento, ni tampoco la reducción del mismo, no hay un acuerdo grave en eso. Ahora bien, es verdad que le van a permitir a los gobiernos otra vez volver a esa deuda, pero limitada. Y esto, ojo, a ver qué margen le deja en concreto a gobiernos como el de España, que particularmente ha subido mucho la deuda en los últimos años. Y la parte que se ha rebajado es por crecimiento de PIB, porque la deuda se mide en función del PIB que uno tiene. Es decir, yo tengo un X% de deuda porque va conforme a PIB. Si tu PIB cae mucho, también en realidad sube tu deuda, porque sigue siendo la misma. Entonces eso ocurre. Pero bueno, en cuanto al déficit en sí, para España es del 3, que ya le ha dicho, esto ya lo sabía Calviño, que para las comunidades es el 0,1 y para el gobierno el 2,9, que es muy buena esa también. Esto se lo dijo María Jesús Montero a las comunidades autónomas. Pero bueno, que es mezclar un poco todos esos asuntos que vienen directamente dados de Europa. Por cierto, que Europa ha iniciado hoy una investigación antidumping sobre el biodiesel chino. En concreto ha dicho Ursula von der Leyen que los productores de la Unión Europea han presentado pruebas de las importaciones de biodiesel en China que llegan a la Unión Europea a precios artificialmente bajos, y cree que esas importaciones están perjudicando gravemente a la industria porque no pueden competir con esos precios tan bajos, insisto, artificialmente, porque creen que está dopado. Esto se parece mucho a la queja que hacía Donald Trump sobre la agricultura en Europa, que decía, es que allí tienen algo que llaman la política agrícola común o política de agricultura común, la PAC, y entonces dopan sus sectores y entonces les va mejor, pero es porque hay subvenciones. Lo mismo que ha hecho Estados Unidos con la Inflation Reduction Act, lo mismo que efectivamente hacemos con esos fondos de cohesión en Europa, y lo mismo que hace China. Lo que pasa es que China lo hace con unas mangueras de dinero que no tenemos. Y evidentemente se han quejado desde el sector del biodiesel, desde el sector automovilístico, para que esto deje de pasar. Sobre todo porque vamos a tener un problema aquí y vamos a tener otro problema con el eléctrico. Que Europa va a la cola de todo, por cierto, en cuanto a la producción de vehículos eléctricos. Y vamos a terminar todo esto en el Mar Rojo, con esa crisis que hay. Los hutíes han dicho que van a seguir atacando a los distintos cargueros. Se habla incluso de que han vuelto a atacar otros 2 petroleros. Más de 100 buques portacontenedores ya están tomando la ruta larga, es decir, en vez de ir hacia el canal de Suez, van por debajo, van por la parte sur de África, bordean el Cabo de Nueva Esperanza. Estados Unidos está pensando cómo se enfrenta a esto. Ya ha dicho que van a ir con la coalición, han creado un corredor de seguridad, que todavía no está creado del todo, pero la idea es crear un corredor de seguridad, para que se hagan a la idea, casi en el final de la franja, donde ven el puntito rojo de usted estaría aquí, pues casi al final, muy cerquita del canal de Suez, y otro aquí, que vaya entre Etiopía y Yemen, que es donde están teniendo gran parte de los problemas, en esta región de aquí, entre Sudán, Arabia Saudita y Yemen. Ahí es donde están teniendo gran parte de los problemas, entre otras muchas cosas, porque Arabia Saudita, a quien no le está afectando porque efectivamente sus petroleros no están siendo atacados, dice, yo no tengo un problema y no me meto. Y la coalición internacional está intentando defender todo esto para que los buques y los cargueros y los portacontenedores no tengan que hacer todo esto, que igual no lo tienen que hacer. Quiero decirte, si vienes de aquí, pues vas desde aquí abajo. Entonces, depende del sitio en el que vengas, está estimado el sobrecoste que te van a poner de entre 2 y 4 semanas de extra de transporte. Y más allá del peligro real para todo el mundo que pasa por allí, la decisión de las distintas navieras está siendo, bordémoslo, más de 100 ya. Pasan a diario 50 buques por aquí, por el canal de Suez, pues más de 100 ya han decidido variar la ruta de los que están actualmente en el mar, de los que ya navegaban hacia allá. Entonces eso quiere decir que muchos de los otros que estuvieran por la zona y que tuvieran que ir por aquí, seguramente también tomen la otra ruta, al margen de esa coalición internacional, de ese corredor de seguridad, etcétera. ¿Eso qué quiere decir?
dinero. Eso lo que quiere decir es dinero. Nos vamos a ir a Argentina, vamos a mirar a las protestas, vamos a mirar también a qué va a pasar ahora con la carrera electoral en Estados Unidos. En 2 minutos analizamos todo lo que está por venir, que no es poco, y nos vamos en directo hasta Buenos Aires.